Nacional. Me acompañan en la mesa principal el señor Ronald Flores Vega, coordinador de la Comisión de Estudios y Programas del Partido Acción Ciudadana. Frank Camacho Leiva, candidato a diputado a la presidencia de la República, en el primer lugar por el Frente Amplio en Cartago. Candidato a diputado por el primer lugar del Frente Amplio en Cartago. El señor José Manuel Echanti Mesa, candidato a la presidencia de la República por el Partido Avance Nacional. Y el señor Sergio Mena Díaz, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nueva Generación. Es importante aclarar que todos los partidos políticos fueron invitados a este foro. Sin embargo, el representante del Partido Liberación Nacional canceló la cita alrededor de la 1 de la tarde y, como ustedes también se pudieron dar cuenta, debido a la renuncia inesperada del doctor Hernández por el Partido Unidad Social Cristiana, tampoco se pudo coordinar a tiempo para que asistiera alguien a esta actividad. Así que queda claro. Otra cosa también que debe quedar clara, esta actividad no son explícitamente los candidatos a diputados por Cartago. ¿Ok? Quienes están aquí invitados son los encargados del plan estratégico de sus partidos. Queda claro porque hubo ahí un pequeñito malentendido, así, pero que quede claro, son los responsables del desarrollo del plan estratégico dentro de sus partidos. Muy bien, la metodología, señores, de la mesa será un bloque de 10 minutos para cada representante exponga los 5 temas estratégicos para el plan de gobierno de su partido. 10 minutos. Luego tendremos un periodo de 15 minutos aproximadamente para preguntas y comentarios del público y un bloque de 15 minutos aproximadamente para respuestas por parte de los panelistas. De esta forma cedo la palabra al señor Ronald Flores Vega, coordinador de la Comisión de Estudios y Programas del Partido Acción Ciudadana. Muy buenas noches, ¿se escucha? No. Perdón, ya, con esto se escucha. ¿Tampoco? No, se escucha. Aló. Muy bien, con esto. Muy buenas noches a todos y todas y muchas gracias por habernos invitado en esta Gracias, muy buenas noches a todos y todas y por la amabilidad de habernos invitado para dar a conocer cuáles son los principales puntos que más preocupan al Partido Acción Ciudadana y que se reflejan definitivamente en lo que más preocupa a la ciudadanía costarricense, porque esa es la meta como partido, tratar de dar solución a muchos de los problemas endémicos que se vienen dando desde las últimas administraciones de gobierno, y que han mantenido a este país en una situación que no es la ideal a nuestro criterio. Los principales puntos que el Partido Acción Ciudadana ha detectado como más importantes son la pobreza y la desigualdad que existe y que cada vez se acrecienta más. Es una pobreza endémica, o sea, no se ha mejorado en los últimos 20 años, ¿verdad? Ni se le ven trazas de mejorar con el modelo que han seguido las administraciones de Liberación Nacional y del PUS en el pasado.
Nos interesa la participación ciudadana como una medida de entender directamente cuáles son las necesidades de las personas y que las políticas no fluyan de un grupo de iluminados, ¿verdad? Un pequeño grupo de iluminados que son los que la reviertan sobre la ciudadanía costarricense. Creemos que la participación de las personas es imprescindible en este momento. Y dentro de esas personas hay dos grupos muy importantes para nosotros, que son las mujeres, que siguen manteniendo un vicio de desequilibrio con relación a los varones, y la juventud, que es la que es el futuro del país, y ellos son los que tienen que ir tomando las riendas de Costa Rica. Finalmente están todos los aspectos relacionados con el ambiente y sobre todo el cambio climático. Para hacer un breve resumen de los planes que el partido tiene para tratar de mitigar estos problemas que les acabo de mencionar, puedo comenzar con las políticas de empleo, que son uno de los factores más importantes para disminuir la pobreza. Ahí estaría, en primer lugar, un diálogo franco con todos los representantes laborales, empresariales y de gobierno para ver cuáles son las diversas necesidades en cuanto a generación de empleos, como la industria, agropecuario, turismo, comercio y ambiente. Hay que hacer empleos de calidad y permanentes. No se trata nada más de hacer empleos con las transnacionales que vienen, sin una política adecuada de empleo justo para las personas. Tiene que haber un empleo de calidad y una política para el mejoramiento de salarios mínimos basado en el aumento del costo de la vida y el aumento de la productividad. O sea, se ha ido perdiendo capacidad de pago por culpa de que no existe un mecanismo adecuado que regule los salarios a las tasas de crecimiento de la economía, y algunos están haciendo muy ricos y muchos están haciendo más pobres. Oposición a aquellas iniciativas de flexibilidad laboral que reducen la jornada de trabajo y los salarios, porque eso va en detrimento de la calidad del salario. Incentivo a las empresas que protegen y promuevan el empleo docente, frenar la contratación ilegal de trabajadores y trabajadoras, el trabajo infantil, la trata de personas y la discriminación laboral contra las mujeres. Promoción de una alianza entre el Estado, los gobiernos locales y los empresarios para el desarrollo de infraestructura de cuidado para la niñez, las personas adultas mayores y las personas que requieran atención especial, a fin de generar condiciones adecuadas a las trabajadoras que desarrollen con mayor tranquilidad su jornada laboral. Muchas mujeres no pueden dedicarse en forma tranquila al trabajo porque tienen otros cuidados, otras atenciones que el varón, que aunque le corresponden, siempre las mujeres son las que llevan la carga. Entonces queremos aliviar un poco la carga de estas mujeres inteligentes, trabajadoras, para el beneficio de la economía nacional. Y de ahí también creemos en el emprendedurismo, no solamente en mejorar las fuentes de trabajo público, sino también en las pequeñas y medianas empresarios y empresarias, con la promoción de ese emprendedurismo, particularmente a la población joven, a las mujeres, mediante el apoyo con capacitación, asistencia tecnológica, financiamiento y comercialización. Motivación e incentivos para la innovación de las MIPYMES y las cooperativas. Dentro de toda esta gama también de posibilidades, no queremos abandonar el agro. El agro ha estado hace rato tirado de la mano de los políticos, ¿verdad? Y es una parte muy importante, puesto que ellos son los que van a procurar que nosotros como pueblo sigamos comiendo. Eso se llama seguridad alimentaria. Países que abandonan el agro son países que abandonan la posibilidad de que el país se asegure comida en caso de una guerra, en caso de una catástrofe a nivel mundial, sobre todo ahora que el mundo es globalizado. Nosotros tenemos que garantizarnos algunas fuentes estratégicas, y esto es una de eso. Entonces, el apoyo al mediano y pequeño agricultor y agricultoras, que impulse una política de Estado de fuerte apoyo a la pequeña y mediana agricultura para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la población, como principio del desarrollo económico y social de Costa Rica. Hablo de la seguridad nutricional porque desgraciadamente nuestra salud va en detrimento, cada vez hay más obesidad,
cada vez consumimos productos de más baja calidad, teniendo una riqueza de suelos como la que tenemos en Costa Rica, y Cartago no escapa de eso, que es la provincia que produce la parte sobre todo de cultivos frescos que consume el Valle Central de nuestro país, e incluso para exportación. Esta política entonces contemplará programas de desarrollo integral de territorios rurales, estimulando la producción nacional y la dignificación de las familias rurales. Estas deben participar activamente en la identificación y solución de sus problemas en conjunto con los agentes de apoyo del desarrollo. No queremos imponer nada, queremos que la gente misma nos diga dónde están los problemas y cómo se pueden solucionar para que el Estado logre colaborar con eso. Además, tendrá que haber un ofrecimiento de incentivos fiscales por la vía de insumo agropecuario y apoyo financiero a la producción de alimentos básicos, servicios de extensión e innovación tecnológica y eficiente, crédito oportuno y accesible, mercados regionales que faciliten la comercialización de los productos agropecuarios a precios justos, promoción de los agroindustriales rurales, los sistemas agroindustriales locales y encadenamientos con el sector agroexportador, sistemas preferenciales de compras del Estado y garantías sociales reales para las personas agricultoras. Queremos un encadenamiento con los exportadores, que los pequeños productores y medianos también se encadenen a ese proceso de riqueza y de exportación del país, en forma adecuada y no explotada. Y garantías también de que el Estado les compre a los agricultores. ¿A dónde? En muchas instituciones se necesita comprar alimentos para los niños, por ejemplo, o para las sodas de las instituciones, que esos alimentos sean frescos, que sean nacionales, que sean de la mejor calidad y que ayuden así a la salud de las personas. También el estímulo y promoción institucional a la agricultura sostenible, es decir, a los sistemas productivos que vayan de acuerdo con las mejores prácticas ambientales. Y eso es un valor agregado para que nuestra economía nacional se dé a conocer internacionalmente en ese sentido. También el fortalecimiento de la extensión y la transferencia de tecnología agropecuaria, la promoción de programas de educación dirigidas prioritariamente a la juventud del agro, como actividades de innovación agrícola en los colegios técnicos profesionales con modalidad agropecuaria. La revisión integral de la banca del desarrollo para que se cumpla la cuestión de los créditos, la accesibilidad a los créditos, la innovación de un seguro agropecuario que no existe en términos adecuados, porque el riesgo que tiene el productor y la productora agropecuaria se van a incrementar conforme avance el cambio climático. Entonces se necesita un seguro para que si la persona pierde la cosecha, tenga ese seguro que lo cubra y que no lo deje desprotegido. Los otros aspectos, porque el tiempo es poquito, ¿verdad?, son la salud y la educación como base para que las personas trabajen con la salud que se requiere. Una persona enferma no puede laborar adecuadamente. Una persona no educada, sea en la práctica técnica, en la práctica universitaria, en la práctica parauniversitaria e incluso en la educación informal, deben tener las mejores herramientas para competir, no solamente con las entidades privadas, sino también a nivel internacional. Entonces, en cuanto a salud, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, la promoción para que se cuente con un EVAIS por cada 4.000 habitantes en todas las regiones del país y mejorar así el servicio. Erradicación del clientelismo y los biombos y la impunidad ante la corrupción. Ampliación de los derechos de las mujeres promoviendo un aseguramiento directo a todas, incluso aquellas que son amas de casa, muchas de las cuales están sin seguro, ¿verdad?, y en situación de pobreza. Fomento del uso de la medicina natural, alternativa y complementaria en la atención primaria. Su praxis debe ser regulada y encomendada a profesionales en ciencias de la salud. Como ya no tengo tiempo, nada más les digo que también tenemos algunos programas en cuanto a vivienda, desarrollo urbano, seguridad ciudadana, que es otro de los aspectos que nos están acongojando en este momento a todos en el país. Como les mencionaba, el cambio climático, y no escapa la cuestión de la infraestructura y los transportes
que en el periodo de preguntas, si ustedes quieren, me puedo ampliar sobre los temas que ustedes deseen. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora al señor Frank Camacho Leiva, quien es candidato a diputado de la República en el primer lugar por el Frente Amplio en Cartago. Hola, sí. Bueno, tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias al Centro de Investigación de Estudios Políticos de la UCR por permitirnos la oportunidad de conversar un ratito aquí con todos ustedes, a los amigos de la mesa que nos acompañan. Muchísimas gracias por compartir esta mesa con mi persona también. El Frente Amplio, para desarrollar su plan de gobierno, ha bajado a las bases del partido y se han desarrollado una serie de talleres a lo largo y ancho del país, tomando en cuenta a todos los sectores que de alguna manera están dentro y fuera del Frente Amplio, para así poder generar una visión amplia de cuál es la verdadera problemática que está embargando a este país y cuáles pueden ser las posibles soluciones que se den de manera concreta en periodos de mediano y largo plazo, y así no seguir con paliativos que lo que hacen es de alguna manera solventar la situación inmediata, pero que en un cortísimo plazo de nuevo nos vuelve a generar crisis muy fuertes en este país, las cuales son principalmente de carácter económico, porque las políticas neoliberales desgraciadamente no han venido a solventar la mayoría de los problemas que tenemos los costarricenses, sino que ha venido solamente a engrosar las billeteras de algunos pocos, y no puede ser que el pueblo siga viviendo de migajas. Nosotros creemos en el Frente Amplio que somos un pueblo digno, que somos un pueblo trabajador, que somos un pueblo inteligente y que merecemos definitivamente mejores posibilidades para todos. Nosotros creemos que es importante la generación de empleo, reactivando la construcción de infraestructura en este país. Esto es un eje fundamental que a la vez es transversal en todos los sectores y todas las capas sociales de este país, porque no se puede justificar que Costa Rica tenga casi 40 años de atraso en infraestructura y que tengamos tasas de desempleo a la vez tan altas. No podemos permitir que nos digan que no se logran desarrollar proyectos de infraestructura en este país por falta de dinero, porque de lo que nos damos cuenta a través de los medios de comunicación, observamos que son cientos de millones de dólares los que se gastan en cualquier proyecto que se les ocurre, porque desgraciadamente los proyectos de infraestructura que se están generando son ocurrencias que además vienen con nombres y apellidos en las licitaciones para empresas que todo el mundo sabe, porque es voz populi, han fracasado en otros proyectos. Y lo único que generan en este país es pobreza, porque si no logramos desarrollar estos proyectos de manera adecuada para el beneficio de la gente, entonces obviamente lo que están haciendo estas empresas es llevarse el dinero de préstamos internacionales que tenemos que pagar con creces y que desgraciadamente en nada nos están beneficiando. Entonces, ¿por qué decimos que es una actividad absolutamente transversal y que toca todas las capas sociales de este país? Porque si nosotros reactivamos como gobierno la recuperación de la infraestructura pública de este país, vamos a generar empleo a todo nivel, porque en la reconstrucción o la construcción de infraestructura necesitamos a todo el mundo trabajando ahí y obviamente a lo largo y ancho del país.
Vamos a hablar, por ejemplo, de necesidades importantes en el rezago que tenemos en cuanto a infraestructura, por ejemplo, que nada más estamos tocando uno de los puntos de nuestras propuestas. Estamos retrasados en infraestructura vial, infraestructura educativa, infraestructura en salud. Estamos tocando, en este momento hablo solamente de estas tres, que si nosotros logramos comenzar a reactivar toda la infraestructura vial de este país, haciendo y construyendo los caminos de acceso que necesitamos a lugares turísticos, a lugares industriales, a áreas urbanas, pues obviamente comenzamos a hacer que este país comience a caminar y que comiencen también a generarse, gracias a esto, nuevas iniciativas de empleo. Porque si nosotros logramos accesar a lugares turísticos que en este momento están abandonados, desgraciadamente, por los pésimos caminos de acceso que existen, pues obviamente ahí los turistas no van a llegar, ni los turistas nacionales, ni mucho menos los turistas internacionales, a los que se les debe dar infraestructura de cierto nivel, por lo menos para que sea también atractiva la llegada a ciertos lugares turísticos de suma importancia que tiene este país, y que Paraíso, el Cantón de Paraíso, es también un contribuyente importante en toda la naturaleza que le puede ofrecer a este país. Tenemos que trabajar fuertemente en infraestructura educativa y tenemos que trabajar muy fuertemente en la recuperación de toda la infraestructura en salud que existe y también la construcción de nuevos centros de atención primaria, como son los EBAIS, en donde tenemos un rezago importantísimo en este país. ¿Cómo es posible, entonces, que con tanto atraso en infraestructura tengamos también tanto desempleo en nuestro país? O sea, definitivamente esto no se justifica. Y la construcción, el meternos de lleno a recuperar toda esta infraestructura que va a generar empleo. Ok, si nosotros logramos generar empleo a nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura, a nivel de peones, operarios, maestros de obra, cocineras, arquitectas, y estoy hablando de que aquí estamos inmediatamente involucrando a los dos géneros, según sea su capacidad y según sean las posibilidades de contratación que tenemos a lo largo y ancho del país. Entonces, a partir de ahí, cuando comencemos a generar esta infraestructura con el dinero de los préstamos multimillonarios que le llegan a este país, pero que tenemos que administrar de una manera responsable, cerrando, por ejemplo, entidades como el FONAVI, por ejemplo, que son un cáncer que no dejan que este país se desarrolle, y retomando a otra vez las características absolutas que tienen que tener un Ministerio de Transportes, por ejemplo, para citar una institución importante que en este momento está durmiendo el sueño de los justos en este país, pues a partir de ahí vamos a comenzar a ver, ahora sí, el desarrollo que este país realmente se merece. Y al comenzar a generar empleo, entonces podemos ahora sí hablar de reformas tributarias. ¿Por qué? Porque si logramos hacer que nuestra gente comience a ganar platita, pues obviamente podemos entonces pensar en cómo generar eficientemente un plan tributario para que no golpee, como siempre, solamente a los más pobres y en este caso a casi 500.000 desempleados que tiene este país, que también igual tienen que venir a pagar esta carga tributaria que en este momento se está planteando, porque no podemos entonces permitir, y nosotros como Frente Amplio estamos totalmente opuestos, a que se vengan con cargas tributarias que las paga al final de cuentas la población sin antes no estar dando alternativas de empleo, alternativas de trabajo. Por eso he insistido tanto en el tema del empleo y concretamente cómo podemos comenzar a solucionarlo. En vez de estar botando la plata y en vez de estar defraudando con tanto dinero que viene por préstamos internacionales, cómo comenzar la reinversión y en la recuperación de la infraestructura que tanto necesita este país. Necesitamos contener los aumentos desmedidos en el costo de la vida. O sea, todo se enlaza y todo prácticamente tiene que ver con el empleo. No le podemos venir a hablar al pueblo de que el costo de la vida sube cuando la gente no tiene que comer, simple y llanamente porque no tenemos empleo.
La regulación en los precios de los productos primarios. Tenemos que respaldar equitativamente a nuestros agricultores. Cuando digo respaldar equitativamente, es que todos los sectores agrícolas en el país no son iguales, son diferentes. No es el mismo caso de los arroceros que de los chayoteros, por ejemplo. Los que generan productos que se pueden conservar, pueden presionar, inclusive hasta, si lo vemos a nivel televisivo, pagar anuncios de televisión para promover sus productos. Obviamente, son... bueno, para terminar, entonces necesitamos ser más equitativos en cuanto a la producción agrícola en el trato de nuestros productores. Gracias, don Frank Camacho Oliva, por su intervención. Cedo la palabra ahora al señor José Manuel Echandi Mesa, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido Avance Nacional. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Buenas tardes a los miembros de la mesa principal. Primero que todo, agradecer la invitación que nos hicieron el día de hoy para exponer los 5 puntos que consideramos trascendentales para solucionar los problemas de Costa Rica. El primer punto que hemos definido es la infraestructura, el segundo punto la economía, el tercer punto la educación, el cuarto punto lo hemos llamado protección especial, que se deriva también en discapacidad, adulto mayor, vivienda, medio ambiente, y un quinto punto que sería seguridad, seguridad pública y seguridad ciudadana, seguridad social también. Desde esta perspectiva, la infraestructura de nuestro país tiene más de 40 años de rezago. No es posible que hoy la carretera de circunvalación no haya sido terminada, que más bien vemos cómo se está cayendo pedazo a pedazo. No ha sido finalizada esta obra. De igual forma, vemos cómo para venir a Cartago hay un tapón en Curridabat que no nos permite transitar rápidamente, y como para salir de Heredia también pues hay un tapón que no permite que los heredianos puedan transitar rápidamente. Desde esa perspectiva, consideramos necesario la construcción del túnel sobre la rotonda de las garantías sociales para comunicar Zapote, Curridabat y Cartago. Consideramos necesario también la construcción de un puente elevado sobre el Apozuelo para poder comunicar Heredia con San José, y de igual forma seguir con la construcción del tren, de la vía férrea, para poder llegar a Paraíso, para poder llegar a otro lugar y poder dar el servicio público de transporte. De igual forma, es importante concluir la vía noratlántica con la finalidad de que los furgones que ingresan a nuestro país de Centroamérica no tengan que venir a San José para ir a Moín, sino que puedan transitar directamente por el tapón de Chilamate, que ya se está construyendo esta vía y debe finalizarse, y de esta forma se va a liberar mucho el tránsito vial en la ciudad de San José. Pero en infraestructura también hay infraestructura educativa. Las escuelas públicas vemos cómo se están cayendo, están en una situación que requieren también de ser reforzadas, que deben de construir nuevas escuelas en la zona indígena. Aquí en Cartago, por ejemplo, la zona de Chirripó, donde están las comunidades indígenas cabécares, hace falta construcción de infraestructura educativa. Consideramos que se debe invertir $100 millones en la construcción de la infraestructura educativa que se requiere para que nuestros jóvenes tengan una educación de calidad, y fortalecer la educación de primero a tercer grado, que es cuando los niños y las niñas se forman. Se dice que no hay recursos, hay muchos recursos en este país. Los fondos de pensiones complementarias manejan miles de millones, cientos de millones de dólares, que se han invertido muchas veces por parte de las operadoras de pensiones en otros países. Recientemente, lo que es el Banco Popular invirtió $10 millones en fondos del Tesoro de los Estados Unidos por medio de un intermediario. Esto es grave porque el intermediario quebró y ahora el Banco Popular está tratando de recuperar los $10 millones que se estaban invirtiendo en el desarrollo de los Estados Unidos, y son fondos de los costarricenses. Esos recursos perfectamente bien se pueden invertir en la solución de los problemas de infraestructura que el país tiene. La gasolina que pagamos, la pagamos más cara que en todo Centroamérica. ¿Por qué? Porque hay un impuesto a los combustibles para arreglar y conservar las vías. Y hoy vemos cómo se dilapidaron $20.000 millones en Atrocha, que fue un robo, que fue un acto de corrupción, y que esos recursos se debieron de haber utilizado más bien
para la construcción, por ejemplo, del túnel que permitiría el tránsito libre sobre lo que es Zapote y lo que es Curridabat y Cartago, o la vía férrea para que llegue a Paraíso y a otros lugares del país. De igual forma, infraestructura eléctrica. Se requiere que Costa Rica sea sostenible totalmente en electricidad. No puede ser que quememos búnkers para producir electricidad cuando somos un país que tiene recursos naturales que le permite la energía limpia, ya sea energía solar, energía eólica o hidroeléctrica. En ese sentido, debemos de invertir recursos para que Costa Rica además sea un país 100% en cobertura eléctrica, que las zonas indígenas, por medio de los paneles solares, puedan tener electricidad. Nuestros hermanos cartagos, cabécares que viven en la zona de Chirripó, de Bajo y Alto Chirripó, de Moravia, de la zona de Grano de Oro, pues tengan la electricidad que requieren para poderse desarrollar. En economía hemos considerado fundamental la revolución democrática y en ese sentido no consideramos que el país requiera más impuestos. Lo que requiere es manejar en forma eficiente y efectiva los recursos que existen. De las utilidades de los bancos del Estado, que son del Estado, no son de los miembros de la Junta Directiva ni de los gerentes, que por cierto tienen salarios de 20 millones de colones, que es una barbaridad en este país. Esos recursos de las utilidades de los bancos del Estado se deben de invertir también en infraestructura. Hoy hay un impedimento legal que establece un 6%. Bueno, la idea es elevarlo hasta un 15%, un 9% más. Con esto se van a generar miles de millones de colones que pueden ser invertidos en infraestructura por parte de estos recursos. De igual forma, existen también los recursos del impuesto de combustibles, que son millones de colones, que pueden ser también utilizados para la reparación de caminos vecinales. Por ejemplo, las comunidades cabécares se puede organizar una cooperativa para la exportación de frijol con los indígenas cabécares y los recursos de un buen camino podemos lograr que este producto salga de la zona, que es una zona de bajo desarrollo y que es el distrito más pobre del país, el distrito de Chirripó. De igual forma, en educación consideramos que el INA debe convertirse en una universidad técnica con la cual podamos satisfacer la demanda de trabajo en las comunidades. Creemos en los parques industriales, en las zonas francas, es decir, traer inversión extranjera para generar empleo. Desde esa perspectiva es fundamental la inversión que pueda traerse de parte de empresas costarricenses y extranjeras que se puedan ubicar en polos marginales como Punta Arenas, como Limón, como la zona norte y como la zona sur del país. Asimismo, en cuanto a protección especial, consideramos que todo habitante de este país tiene derecho a una vivienda digna y los recursos existen y se pueden generar viviendas dignas. Hoy en día hay mecanismos de construcción con casas prefabricadas que se puede lograr la construcción de miles de viviendas en una forma rápida y oportuna y de igual forma poder lograr que estas viviendas se construyan en zonas en las cuales se abren los parques industriales para que los trabajadores en estos parques industriales, en estas zonas francas, pues tengan una vivienda, lo cual va a motivar más que las personas pues estén en estos lugares y así lograr un mejor desarrollo. En cuanto a seguridad ciudadana, consideramos fundamental el fortalecimiento de la policía y la prevención. Es increíble el problema de la drogadicción, de los carteles de droga. Costa Rica es un punto de tránsito de la droga, de los carteles colombianos a los carteles mexicanos, y también se trasiega armas. Y de esta perspectiva consideramos que el mayor consumidor de drogas y que nos tienen este problema, que es los Estados Unidos, deben de invertir más recursos en el país para el control de la droga. No es suficiente el tratado de patrullaje, sino debe de existir también un control de la droga que se queda almacenada en Costa Rica y que es de consumo de los jóvenes. Lamentablemente hoy muchos jóvenes, adolescentes, no estudian, no trabajan porque están inmersos en la drogadicción. De ahí que consideramos también necesario lo que hemos llamado el Ejército para la Paz. El Ejército para la Paz es que estos jóvenes se establezcan en programas de rehabilitación que no solamente les permitan salir del problema de drogadicción, sino también les permitan establecer valores como la responsabilidad, valores como el estudio, valores como el trabajo, valores también como la familia, que es importante rescatar. En cuanto a lo que es seguridad social, es fundamental el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, pero también hay que tener una capacitación técnica para los agricultores. Es decir, hay zonas que son de producción de caña
donde probablemente el arroz no va a funcionar. Hay zonas que son de producción de arroz porque llueve más, donde el arroz va a desarrollarse muy bien. Hay zonas en las cuales se pueden fomentar cooperativas para el desarrollo del frijol, pero lo importante es que el agricultor tenga quien le compre el producto, porque si hay un excedente de producto no se los van a comprar. Entonces, hemos hablado de un registro de agricultores, un registro de zonas para desarrollar ciertos productos y lograr también que el CNP compre estos productos y los pueda distribuir en todas las regiones del país, garantizándole así a los agricultores la compra de sus productos, lo cual es fundamental. En el tema de discapacidad, si muchas veces los jóvenes y los adultos tienen problemas para conseguir trabajo, las personas con discapacidad todavía tienen más problemas para conseguir trabajo. Naciones Unidas han dicho que esta es una de las violaciones principales a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces consideramos hacer incentivos fiscales a las empresas que contraten personas con discapacidad, es decir, van a pagar menos impuestos si demuestran que han contratado personas con discapacidad en sus empresas, si demuestran que han aumentado el número de empleo en sus empresas, si demuestran que han logrado contratar personas mayores de 40 años en sus empresas, o si demuestran también que le han dado la oportunidad a los jóvenes que vienen saliendo de las universidades y que muchas veces por no tener experiencia no los contratan en estas empresas. De igual forma, consideramos que el Estado debe pagar la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social para garantizar la sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social y de todo el sistema de salud. Muchas gracias. Gracias al señor José Manuel Echandi, candidato a la presidencia de la República del Partido Avance Nacional. Para concluir este bloque, tendremos ahora las palabras del señor Sergio Mena Díaz, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Generación. Aló. Buenas noches a todos los asistentes, especialmente a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y otras universidades que nos acompañan. La mesa principal también, un galán estar acá esta noche y concretamente lo que se nos ha pedido para esta noche es que aportemos 5 medidas específicas, concretas, de lo que puede integrar un plan de gobierno y un partido político para ayudar al desarrollo de este país. Esa fue la petición concreta que nos hizo el CIEP y a eso me voy a suscribir. Además, siento que nuestro país está cansado de escuchar listas de diagnósticos. Yo creo que ustedes saben cómo estamos. No hace falta describir el panorama, lo que queremos son soluciones concretas a los problemas. Así que en ese sentido, quiero también empezar diciendo que nuestro plan de gobierno, como una medida central que tiene, neurálgica, es la incorporación de las nuevas generaciones de este país a la política nacional. Llevamos un 51% de personas menores de 35 años como candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa y vamos a impulsar más de 40 municipalidades de los 81 con gente joven, mujeres y hombres jóvenes preparados que han estudiado y se han capacitado para servirle a este país y que generalmente no tienen la oportunidad de hacerlo. Ese es el primer sombrero para nuestro plan de gobierno, luchar por niños, adolescencia y juventud, los que están heredando este país, que nos están dejando, como ustedes saben que está ahorita. 2. Transparencia y eficiencia estatal. Aquí no tenemos que hablar de planes fiscales, porque aquí nos pueden dar 3 horas si cambiamos un impuesto u otro. Aquí queremos transparencia. En nuestro gobierno, todos los presupuestos de municipalidades, instituciones autónomas y ministerios estarán en una página web. Y los gastos que hagan del dinero los ministros, los viceministros y los alcaldes. Porque se creará la Contraloría Ciudadana más grande nunca vista en este país. Porque quienes pagamos impuestos somos nosotros todos, con el teléfono, con la gasolina, e ignoramos en qué gasta la plata el gobierno de la República. Pues eso es transparencia, no una ley que permite pedir un documento público, que ustedes saben que en este país se lo niegan a 1 o 2 veces y le pierden los documentos en las oficinas del gobierno también. Muchas veces los trámites se hacen 2 y 3 veces. Eficiencia estatal. Vamos a hacer una reforma del servicio civil de este país. Yo fui funcionario público, pero nosotros merecemos funcionarios públicos eficientes. En Costa Rica tenemos un sistema donde es imposible muchas veces renovar la estructura de una institución pública porque hay una legislación muy protectora. Estamos a favor de toda la protección sindical, estamos a favor, pero queremos eficiencia. En el sector privado, cuando un empleado falla, ¿qué pasa? ¿Cuánto dura el debido proceso?
5 minutos. Y en el Estado son reacomodos de departamento. De este colegio para este colegio, de este para el otro. No está haciendo problemas aquí para el otro. Y al final, esperemos, ya se va a pensionar. Eso hay que atacarlo en Costa Rica, por Costa Rica. No por perseguir nada, por Costa Rica. Educación. No podemos seguir nosotros con los programas de estudio que tenemos. Tenemos que hacer la educación vivencial. Tenemos que hacer que los chiquitos tengan ganas de ir a la escuela, que los adolescentes tengan ganas de ir al colegio. Hoy, el 50% de los muchachas y muchachos no va al colegio. Y yo que he estado en los 81 cantones de este país, no es por plata. La gran mayoría está desilusionada del colegio y no quiere volver a la escuela. ¿Qué pasó? ¿A dónde estamos preparando los docentes de colegio y de escuela? ¿Cómo los estamos preparando? Para nosotros la educación tiene que ser vivencial. Tenemos que inyectar de ética a la escuela y el colegio. Los valores se perdieron. Bueno, ¿cómo se recuperan? Con ética. Más allá de denominaciones religiosas, con ética, con el ejemplo. Está bien que haya redes sociales, está bien el Facebook y YouTube, pero hay que recordar los valores de honestidad, de solidaridad, de respeto a los mayores, el trabajo. Hay que hacer un mea culpa como sistema de Costa Rica y reconocer que los muchachos perdieron los valores, institucionalmente hablando, los perdieron, y hay que recuperarlos. Y hablo de muchachos no generalizando, ustedes me entienden a qué me refiero. El productor nacional, los agricultores de Costa Rica. Mira, a mí me da mucha vergüenza como candidato a la presidencia venir aquí a hacer promesas, porque mira, la gente está harta de las promesas, la gente quiere soluciones. Yo prefiero un aplauso por la calle hecha que un aplauso porque prometió un hospital. Y yo lo que vengo a prometer acá es trabajo, esta noche, como lo hice ayer con los agricultores y con otras gentes. La gente del agro simplemente hay un principio: 30 años de destrucción del agricultor estamos alcanzando al día de hoy. Todo se agravó con los tratados de libre comercio. Que la pregunta es: ¿a quiénes han beneficiado? Y no es estar en contra del comercio internacional, hay que estar a favor de los negocios, pero de los justos. En los demás países subsidian a los agricultores, aquí no. En los demás países apoyan a todo lo que es soberanía alimentaria. Por eso, en nuestro plan de gobierno se incorporará el apoyo al artículo del 50 de la Constitución Política para hacer de lo que se cosecha en este país obligatorio consumo. Cuarto, salud. Todo el mundo habla y se para y dice rescatar la caja, pero el que nos diga cómo. ¿Cómo? En este momento, el hospital de niños, muy bien. El tercer nivel de salud, excelente, trasplantes de órganos, etc. Los EVAIS, podemos decir que más o menos, pero ¿qué es lo que está mal? La consulta externa, pésima. Cuando usted le duele la espalda y va a sacar una cita, ¿cuándo lo atienden? Mañana. El otro año, posiblemente en enero. La consulta externa de la caja se disparó. Y mientras tanto, que estamos viendo en Costa Rica? Hospital privado nuevo. Ahorita viene encima de Cartago, seguro en Paraíso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué nos están agregando a nosotros? La destrucción del seguro social. ¿Cómo lo rescatamos? Hay que tirar las fichas de nuevo. Y hay que incluir ahora en este sistema, hay que invitar a los privados y decirles: ¿saben qué? Este país es de todos. Y aquí todos a cooperar. ¿Por qué en el INSS, cuando hay un accidente, dónde se cura la gente? Cuando hay un accidente del INSS, en la Católica. Mucho cuidado, tenemos que entender que el sistema se está cayendo, pero hay forma de replantearlo, pero tenemos que decir cómo. ¿Verdad? Porque diagnósticos engavetados hay muchos. ¿Cómo? El empleo, finalmente, con eso termino, creo que estoy dentro del tiempo, de los 10 minutos, y voy a decir lo siguiente. En la educación se me olvidaba un tema que voy a aclarar acá porque en medios de comunicación ha salido mucho. Nosotros en nuestro gobierno vamos a replantear el examen de bachillerato de colegio. Fuimos los primeros en hablarlo en 2010. Este partido político existe en papel desde el 2008, no es una ocurrencia de hace poco, es un partido político muy bien constituido, con representación de toda la sociedad civil, con una condición, sin ex políticos tradicionales y sin personas que hayan ocupado puestos de gobierno importantes. Eso es nuestro partido, gente que trabaja y sueña, gente que se ha preparado y quiere servirle al país. Y el examen de bachillerato, para que lo tengan claro, desde noveno año, un colegio debe saber, y su país, el adolescente, en qué es bueno, en las ciencias o en las letras. Díganme ustedes si es injusto o no que una persona que quiere estudiar psicología, ciencias políticas, se quede en el bachillerato de matemáticas y no vaya a la universidad por eso. O una persona que quiere estudiar ingeniería, se quede en el bachillerato de gramática y no puede ir a la universidad por eso. Es ingeniero, ya sabe escribir y redactar, se va a poder comunicar. La que quiere estudiar ciencias políticas, ya sabe sumar, no lo van a atacar en el supermercado. Pero que ese bachillerato en este país es un coladero para que los estudiantes de adolescentes no vayan a la universidad. ¿Saben por qué?
qué? Porque el gobierno se olvidó de las universidades públicas hace mucho tiempo y se mercantilizó la educación. Y por eso ahora, para arreglar eso, tenemos que abrir espacio a los adolescentes y que puedan emplearse. Calificar los oficios. ¿Qué pasó con los ebanistas, los carpinteros, los zapateros, los agricultores? ¿Qué pasó con ellos? ¿A dónde se acreditan? Muchachos brillantes que no tienen que estar en el colegio, en la universidad, merecen una oportunidad, pero para ser empleados tienen que tener un título de algo. Y un gobierno nuevo los va a acreditar como seres humanos valiosos. Porque en este país no valemos solo los licenciados y los másteres y los doctores. Ya el daño está hecho. Hay muchas personas de 35, 40 y 45 sin trabajo, sin empleo, sin posibilidad de ser empleados. Y en un nuevo gobierno se reformará el Código de Trabajo. ¿Saben para qué? Para que en las empresas de este país y en el gobierno se le dé trabajo a todo el mundo parejo. La gente joven tiene derecho a trabajar y que no se le vea porque no tiene experiencia. ¿Y qué me dicen de los que tienen 40 años en Costa Rica? Vayan a pedir trabajo a una empresa nueva. Vayan a ver a quién contratan. Y 50, vayan a ver a quién contratan. En este país no se legisla para todos, se legisla para un grupo en diferentes cosas. Así que estos 5 puntos son los puntos principales que incluiríamos en nuestro plan de gobierno y para cualquier amplitud, con mucho gusto en las preguntas. Muchas gracias al señor Sergio Benavides, candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Generación. Bien, concluido este primer bloque, ahora tendremos 15 minutos para preguntas, no comentarios. Creo que los comentarios deben ser por parte de los panelistas, así que las preguntas sean, por favor, concretas. Paraíso es uno de los cantones, al igual que en este país, de que Paraíso es una zona eminentemente agrícola. Países como Chile dieron el paso de ser países agrícolas a convertirse en un país agroindustrial. Costa Rica es el paso que debería dar, constituir nuestra agricultura en agroindustria. ¿Qué harían ustedes para que esto se diera? Tal vez hacer las preguntas primero y Buenas noches. Aquí mencionó el compañero del Partido Acción Ciudadana la pobreza y la desigualdad. Tenemos entendido que la polarización social en este país cada vez se va ensanchando más. Y eso creo que es científicamente es así, socialmente, de la mala distribución de la riqueza. ¿Cómo hacer? ¿Qué proponen ustedes para combatir la pobreza y la desigualdad y la mala distribución de la riqueza en este país? Bueno, buenas noches a todos aquí los presentes. Mi primera pregunta va a ser 3, muy puntuales. Primera pregunta va enfocada al compañero del Partido Acción Ciudadana. Cuando usted nos habla de la participación ciudadana, pues uno de los temas más importantes es en la parte joven. Solo 3.2% de los jóvenes participamos en política, 4.6% participamos en actividades de acción social. Un partido como el suyo, que también ha contribuido a la apatía política de muchos de nosotros los jóvenes, ¿cómo abordar ese tema? Si pedimos acción ciudadana, pero también estamos dando otra parte que realmente no estimula a esa acción ciudadana. Al compañero del Frente Amplio,
Me preocupa la intervención del compañero del Frente Amplio. En primer lugar, porque nos habla de que las fuentes de información son los medios de comunicación. Creo que eso no debe ser una fuente que genere criterio, los medios de comunicación. Asimismo, digamos, ese más que pregunta es un comentario. Y el compañero del señor Echandi, yo he trabajado ya por más de 2 años en comunidades indígenas, dirijo una organización de tema indígena, y viera que la palabra desarrollo no la podríamos incluir en tema indígena. ¿Por qué? Porque el desarrollo que usted nos habla de Alto Chirripó o Bajo Chirripó es de los menos desarrollados, basado en la cosmovisión indígena. Eso no es desarrollo. Desarrollo no es una televisión, desarrollo no es una carretera, desarrollo no es un puesto de trabajo de 600, 700 mil cosas. El desarrollo es la tierra para las comunidades indígenas. Entonces me gustaría abordar ese tema de las comunidades indígenas, porque si no estaríamos entrando en las políticas paliativas o en las políticas mal dirigidas a este sector tan importante de la población. Gracias. Buenas noches, mi nombre es David Valverde. Preguntarles más que todo cómo atacar, ya algunos de los panelistas dijo la corrupción. Entonces, puntuales, ¿qué aspectos cambiarían del gobierno para que no haya tanta corrupción? Porque como bien todos sabemos, es el cáncer de esta sociedad y ningún proyecto puede darse si no se da con transparencia y si la corrupción nos ataca a todas las instituciones del Estado. Muy buenas noches, mi nombre es Eva Vaquero. La preocupación mía más que todo es la modificación en el sector de educación. Estamos viendo que hay muchos profesionales que están trabajando hasta desfiatarlos. ¿Cómo organizarían ustedes o cómo se modificaría la educación para que haya más técnicos en todas las instituciones? Porque eso es lo que se está necesitando en este momento, técnicos, porque ya profesionales, pero desgraciadamente las instituciones no programan eso o no hacen un estudio adecuado de qué son las necesidades en nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi pregunta es un poco preocupante. La situación va dirigida directamente al agua y a todos los panelistas. Ban Ki-moon en la última conferencia del agua dice que para el 2030 muchos países van a tener problemas de agua. Nuestro cantón, el Cantón de Paraíso, son los cantones más productores de agua. Y se han venido produciendo muchos problemas por traer el agua, por captar el agua. ¿De qué forma ustedes pretenden o buscan evitar que nuestra agua llegue a privatizarse? ¿Por qué? Porque la idea es la universalización del agua en Costa Rica. Gracias. ¿No hay más preguntas? Bien, señores, también las intervenciones, por favor, que sean breves y concisas, porque por cuestión de tiempo. La primera es con respecto a cómo lograr la agroindustria acá en el Cantón de Paraíso.
Bueno, gracias. Es una pregunta que no solamente es para Paraíso, sino que es general. Realmente estamos muy preocupados por el abandono que han hecho los partidos tradicionales del agricultor nacional. Y ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo con la apreciación del señor. Hay que pasar no solamente de industria de sobrevivencia, hay que pasar a la agricultura de sobrevivencia, sino a la agricultura industrial y ligada a los entrenamientos de exportación internacional para que esa riqueza que está llegando a solamente algunos pocos exportadores llegue directamente al productor, al agricultor nacional. Ahí estaríamos, lo primero, pienso yo, que deberíamos de hacer es corregir el asunto de la banca del desarrollo, ¿verdad? Fortalecerla más para que cumpla su verdadera función de apoyo financiero, especialmente para los pequeños y medianos agricultores, y otorgue condiciones de financiamiento accesible, oportuno y favorable para sus actividades agropecuarias con base en criterios de beneficio social y criterios políticos. Ya aquí se trata de intervenir quirúrgicamente este problema y dejarnos de andar de cuentos, porque aquí aparentemente todos los programas de gobierno son parecidos, pero nos vamos a ir dando cuenta de que hay grandes diferencias entre lo que aquí se ha mencionado, y uno de estos es cómo entrarle al problema agrícola. Don Sergio Mena. Muchas gracias. En concreto en esa pregunta, es muy importante lo que usted consulta, pero yo apelo nuevamente a la realidad del país. A mí me parece una falta de respeto, una ingratitud total, quería decir al pequeño productor hoy, industrializarte. Hay una canción de fondo, ¿verdad? Por favor. Yo diría que podríamos plantearnos como meta convertirnos en agroindustriales, ¿verdad? Ojalá le pongamos fecha, porque en Costa Rica no sabemos de largo plazo ni nada, sabemos de cuatrenios y de politiquería, ¿verdad? Es cuando uno se pone a ofrecer lo que no sabe si va a tener. Un candidato a la presidencia no puede ofrecer lo que no sabe que va a tener. Lo que yo tengo ahorita al frente es un país quebrado, sinceramente, con un déficit que va a cerrar en el 6.5 en diciembre. El próximo gobierno, si lo asumo yo, lo primero que llevo son unos camiones de bomberos para el incendio financiero del país. Así, cualquier posición de que vamos a pasar a todos los agricultores a convertirlos en agroindustria en unos años, poquitos, es una blasfemia y es una mentira. Hablemos con la verdad, ¿verdad? Muy bien, abramos no la banca de desarrollo, abramos los bancos de este país, que están cerrados con llave. ¿Saben para qué hay plata en Costa Rica? Para el molde paraíso. Pero no hay plata para el pequeño productor, para un trapiche, para un hornito, para un trabajo, para la asistencia. Y otra cosa vital, para hacer los agroindustriales, ¿saben qué haríamos nosotros en nueva generación? Nombrar ministros MAC, agricultores. Y Copesca, todos de la pesca de Punta Arenas. Y llevemos la gente de la tierra, la que tiene el callo, la que trabaja, pongámosla a sentarse a decidir con asesoría y vamos a ver cómo nos vamos industrializando. Muchas gracias. Don José Manuel Echano. Muchas gracias. Realmente es increíble que nuestro país tiene condiciones climáticas inmejorables para la agricultura. Países como Israel, por ejemplo, que es un desierto, hoy produce banano, hoy produce papaya, hoy produce incluso la semilla que utilizamos en Costa Rica para sembrar el banano. ¿Y por qué es eso? Bueno, por muchas razones. Por la parte técnica. Israel ha logrado desarrollar una agricultura por medio de los kibbutz, que son como cooperativas, que le ha permitido lograr producir de todo. O sea, lo que dice la Biblia se cumplió. El desierto va a producir de todo. La parte técnica es fundamental, los recursos son fundamentales y de igual forma también la compra de los productos. Es decir, se debe garantizar que el agricultor tenga la asesoría técnica necesaria, que el agricultor tenga el financiamiento necesario a un interés que no sea yotero, sino un interés bajo, y de igual forma que el agricultor garantice la compra de su producto, ya sea en nuestro país o también en exportación. Hoy muchos agricultores cartagineses están exportando mini vegetales a Europa, están exportando mini vegetales a Estados Unidos y esto genera muchos recursos para sus familias y para el desarrollo. Considero que es importante también el fortalecimiento del sector cooperativo en el campo agroindustrial. Muchas gracias.
Don Fran Camacho Leiva. Sí, muchas gracias por su pregunta, don Carlos. Entiendo muy bien el espíritu de su pregunta, ya que por supuesto, como usted lo decía, Paraíso es una zona sumamente agrícola. Y le preocupa mucho, me imagino, que existe aún un gran desorden en cuanto a organización de los agricultores. Yo creo que las posibilidades no se pueden desechar, y sí existen posibilidades. Pero mientras tengamos un CNP absolutamente desmantelado y un MAC cumpliendo una función de la manera tan irresponsable como le está haciendo en este momento, porque se puede decir que casi ni ministro ni viceministra hay en este momento en el MAC, entonces es difícil que se pueda reorientar la organización de nuestros agricultores. Pero un modelo que puede funcionar para comenzar a trabajar y hacer el intento de agroindustrializar el agro en Costa Rica es por medio de las cooperativas. Y un ejemplo de esto aquí en el país es la Dos Pinos, que obviamente ha crecido más de la cuenta. Las cooperativas de café están teniendo resultados formidables y así sucesivamente. Tenemos que abrir también las posibilidades en banca de desarrollo, que en este momento están totalmente cerradas. Ya no existen las juntas de crédito que existían hace muchos años, de las que me imagino algunos se acuerdan, que servían precisamente a esas necesidades inmediatas de los agricultores y ganaderos de las diferentes zonas, y de manera inmediata se gestaban los créditos necesarios para poder trabajar. Obviamente los tiempos han cambiado y hay modelos de desarrollo que es importante si se quiere copiar o de alguna manera implementar. Lo importante es que las ideas están y hay también posibilidades de que esto se da, porque en Costa Rica hay ejemplos claros de que realmente han tenido éxito. La siguiente pregunta es con respecto a cómo lograr una buena distribución de la riqueza para combatir pobreza, desigualdad. Don Fran, ¿te gusta? En el Frente Amplio estamos haciendo una propuesta concreta con respecto a esto, y es declarar definitivamente la pobreza emergencia nacional en este país. Hay familias que hoy día no tienen que comer, no tienen un techo para guarecerse de las inclemencias del tiempo, están viviendo en laderas en donde están peligrando simplemente un percance fatídico en cualquier momento, y consideramos que generando los recursos inmediatos por medio de una promulgación de ley, de un decreto de ley, considerando a la pobreza emergencia nacional, podríamos comenzar de alguna manera a solventar este problema de manera inmediata con las familias más necesitadas y en más alto riesgo, que en este momento no se está haciendo absolutamente nada. Don José Manuel Llano. Sí, para poder combatir la pobreza creo que debemos de fortalecer la clase media de este país. Costa Rica fue muy diferente a otros países de América Central, porque en Costa Rica siempre existió una clase media fuerte. Sin embargo, esa clase media ha ido disminuyendo. Y eso ha sido precisamente porque los diferentes gobiernos no han tenido políticas de apoyo a la clase media. Una persona que es profesional no tiene acceso a un crédito de vivienda, o si tiene acceso a un crédito de vivienda tiene que pagar todo su salario en intereses, y por parte de los bancos del Estado, porque si tiene acceso a un crédito de 400.000 colones, paga 390.000 colones de intereses y 10.000 colones de amortización de la deuda a 30 años, lo cual es totalmente injusto, y para eso no están los bancos del Estado. Los bancos del Estado no están para hacer utilidades, están para servirle a los costarricenses. Entonces debe existir financiamiento, debe existir financiamiento también para los productores, debe fortalecerse nuevamente la clase media, y también, como había dicho en un principio, establecer polos de desarrollo. Las zonas de Limón, Punta Arenas, Guanacaste, la zona norte y la zona sur son de las zonas más pobres del país.
Entonces, tratar de que empresas se puedan ubicar allá para que generen empleo mediante lo que sería incentivos fiscales y lograr que empresas nacionales y también extranjeras puedan ubicarse en estos lugares y de esta forma poder desarrollar. Hoy en día, lamentablemente, provincias como Punta Arenas, todo lo que fue el parque industrial, lo que fue la zona franca, se decidió movilizarse para Nicaragua o para El Salvador o para Honduras porque tienen mejores condiciones que las que damos en nuestro país. Muchas gracias. Don Sergio Mena. Muchas gracias. Una eventual solución al tema de pobreza y distribución de la riqueza para nosotros es una que se llama oportunidad. Oportunidad de emplearse. Una declaratoria de emergencia es una buena idea, pero el país está quebrado financieramente. Entonces haríamos un anuncio sin contenido presupuestario. También apoyo la idea de hacer incentivos fiscales, pero el país está quebrado financieramente. Entonces yo creo que a la gente de bajos recursos, a la que está pasando hambre, la clase media ha sido desmejorada, pero todavía, ¿verdad? Como que respira. Pero para irnos bien abajo, se ocupa oportunidad. Estoy hablando de los chiles, de Upala, de Guatuso, de Limón, no solamente Puerto Viejo, que es lo que conocen los turistas del área metropolitana, hay mucha cosa en Limón, el sur de Punta Arenas. Pero vean qué contradicción puede ser para nosotros, porque yo puedo ir a llevar una empresa al sur, ¿y a quién van a contratar? Si la gente no está capacitada. Entonces, por el inicio, nuestro partido empezaría por el inicio, oportunidades de desarrollo y crecimiento. Llevemos oportunidad a los 81 cantones y que donde nazca un costarricense haya oportunidad. Ese día empezamos a cambiar el péndulo de la distribución de la riqueza. Don Ronald Flores. Gracias. Como bien decía quien hizo la pregunta, la pobreza y la desigualdad se puede medir científicamente y se prueba que en Costa Rica está estancada y la pobreza y la pobreza máxima, ¿verdad? Y también la desigualdad tiende a crecer a pasos agigantados como en otros países, ¿verdad? Esto no es ciencia ficción, esto está pasando actualmente, ¿verdad? Y es el gobierno con sus partidos turecas, ¿verdad?, que les han dado los votos en la Asamblea Legislativa cuando los han necesitado, y aquí nadie es tonto y sabe cuáles son los partidos turecas. En este partido son los que les conviene mantener salarios bajos para que los exportadores tengan mayores ganancias y haya una explotación sobre los empleados. Nosotros estamos en contra de eso y más bien, no solamente estamos a favor de crear un número de empleos, como mencionaba el doctor Echandi, no es nada más de crear empleos, es mantener empleos de calidad con horarios, aguinaldo, incapacidades, etcétera. Si no, estamos volviendo a la época de los 40 y todas las ganancias que hicieron nuestros próceres, que fueron don Pepe Figueres y Calderón Guardia, se están perdiendo. También un salario sostenido con la inflación y la productividad, y subvenciones definitivamente a quienes están en una situación de pobreza tal que no los deja surgir, y hay que darles algunas herramientas para que también eleven su nivel de vida. Siguiente pregunta fue específica para el señor representante del PAC y es con respecto a el incentivo de la participación joven en su partido. Bueno, en mi partido, gracias a Dios, tenemos una Asamblea Nacional compuesta por 80 delegados. Son 10 por cada provincia, más 10 de la juventud que tienen el espacio. Además, es obligatorio que uno por cada provincia también sea representante de la juventud, o sea, que tenemos un mínimo de 17 representantes, más los que logran entrar por otros medios que son las situaciones cantonales, municipales, etcétera. Tenemos un mínimo de la cuarta parte de nuestra Asamblea Nacional, que es el máximo órgano y el que fija las políticas, representado por gente joven. Eso no lo tiene ningún otro partido. Ellos participaron en la propuesta de gobierno a través de una fuente que se llama Pacto Generacional, donde ellos le dieron el visto bueno a esas propuestas que les estoy diciendo hoy como coordinador de la Comisión de Estudios y Programas. Con el permiso de la mesa, es una aclaración muy urgente.
porque no es un debate, pero él acaba de decir algo que no es cierto. El único partido inscrito a nivel nacional que da oportunidad a la juventud con más de un 50% de membresía en la Asamblea Nacional es el Partido Nueva Generación. En este partido, la mitad más uno de los que dirigen el partido son gente joven. Así se puede comprobar en el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que hay que informarse un poquito mejor y no hacer aceleraciones porque pueden confundir al electorado. Muchas gracias. Siguiente pregunta es con respecto al desarrollo en temas indígenas, don José Manuel, si gusta. Muchas gracias por esta pregunta. Por supuesto, debemos de fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas. Son 21 territorios, son 8 etnias indígenas las que viven en Costa Rica. Lamentablemente, el distrito de Chirripó, que es de la provincia de Cartago, es el más pobre. Y es pobre porque no tiene las condiciones de desarrollo necesarias. Y una condición de desarrollo necesarias, ahí discrepo, es la posibilidad de tener un camino que les permita a los indígenas poder sacar sus productos a un mejor precio, no que los tengan que vender en grano de oro, por licor o por otras cuestiones, que es lo que muchas veces terceras personas los están explotando. Por ahí la importancia de fomentar también un sistema cooperativo, por supuesto garantizando lo que es la cultura indígena y permitiéndole a los indígenas poder exportar, poder por lo menos sacar sus productos a otros lugares donde se les compre a un mejor precio. De igual forma, la educación es fundamental. Las condiciones en las que reciben lecciones lamentablemente son paupérrimas. Hay ranchos en los cuales los profesores muchas veces no llegan porque tienen que caminar varias horas o varios días o porque son irresponsables y no llegan y nadie los controla, y cuando llueve, en esa zona llueve 9 meses del año, no pueden recibir lecciones. Entonces hay que construir una escuela que reúna las condiciones necesarias para que puedan tener una infraestructura adecuada. Y de esta forma también suministrarle por medio de paneles solares electricidad, es algo básico, para que puedan también recibir incluso por ejemplo, en la telesecundaria pueda funcionar el televisor y puedan tener acceso muchas veces, cuando existían las telesecundarias, puedan tener acceso a videos y una serie de situaciones que los van a formar. Entonces, desde esa perspectiva, me tocó a mí caminar en la zona de Chirripó, fui a Grano de Oro, fui a Alto Quetzal, estuve también en Secretaría, en Sipirí, en Roca Quemada, y me di cuenta de las situaciones que viven estas comunidades, que son situaciones muy paupérrimas, y de ahí la necesidad de apoyarlos. No estoy de acuerdo con lo que dijo el expresidente Oscar Arias, que por qué se fueron a vivir tan lejos. No porque se fueron a vivir tan lejos, porque los mandamos a vivir tan lejos. Muchas gracias. Con Sergio Mena. Otra pregunta ya. No, pero esa era exclusiva para No, se nos extiende. Ok. Esta sí es, ¿cómo atacar la corrupción? ¿Qué aspectos cambiarían en el gobierno para que esta no exista? Bien, en el tema de corrupción, otro favor, no le crean a ningún candidato que diga que va a eliminar la corrupción. Gracias. La corrupción siempre va a existir. Es endémica. Lo que podemos hacer es disminuirla. ¿De acuerdo? Entonces, para disminuir la corrupción, lo primero es llevar al gobierno gente idónea a todos los puestos. Y no los amigos del candidato ni los que pagan las campañas políticas. Porque vean las tortas que se jalan los ministros amigos del candidato. Llevemos gente idónea, tecnifiquemos la administración pública. Ya estamos haciendo 2 medidas que no ocupan millones, ocupan voluntad política. Lo que pasa es que cuando el interés económico se mete en la política, nos fregamos. Y es ahí donde viene el problema de la corrupción. Y por último, muy sencillo, yo como presidente intervendría todas las proveedurías estatales a ver a quién está contratando cada institución y a quiénes les estamos pagando. Muchas gracias. Con Fran Camacho Leiva. La corrupción a todo nivel está infiltrada en este país. No hay institución ya
que se salve prácticamente de lo que está sucediendo a nivel de corrupción. Yo creo que es importante también predicar con el ejemplo. Hemos tenido dos representantes ante la Asamblea Legislativa del Partido Frente Amplio. Uno fue José Merino del Río, una persona que salió intachable de la Asamblea Legislativa, y hoy día con don José María Villalta Flores Estrada, que también ha logrado demostrar que sí se puede hacer una gestión a nivel gubernamental, a nivel institucional, y hacerlo de manera transparente, hacerlo de manera honesta. Si no se predica con el ejemplo, no habría autoridad moral para poder decir que se va a eliminar la corrupción. Y obviamente no podemos decir eliminarla, pero sí podemos decir claramente que la vamos a atacar. Lo que no sirve no puede estar. Lo que no sirve se tiene que ir. El amiguismo, el clientelismo y el servilismo definitivamente no van en nuestro pensamiento dentro de las filas del Frente Amplio, y nos comprometemos definitivamente a atacarlo desde donde esté y como sea. No podemos permitir que siga carcomiendo a nuestra sociedad tanto vicio de corrupción que en este momento existe. Con Ronald Flores. Ustedes saben que para el Partido de Acción Ciudadana el aspecto de la corrupción lo hemos tratado siempre como uno de los puntos más importantes. Precisamente por eso fue que nacimos, para hacerle frente a la corrupción y a los corruptos que existen en este país, que no solamente están metidos en la esfera pública, sino también en la privada. Los contratos deben ser transparentes. Estaba viendo un estudio de la Universidad de Costa Rica de hace unos años, de la Escuela de Matemática, donde le preguntan a la gente que cuáles son las principales fuentes de corrupción que ellos perciben. Y son, dentro de eso se mencionó licencias del Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito y las obras públicas. O sea, ese ministerio se saca medalla de oro, de plata y de bronce, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros quisiéramos atacar lo que son los oligopolios de las empresas nacionales en la parte de obras públicas, poniéndole más competencia de parte del Estado y de parte de empresas internacionales que vengan a hacer obras de calidad a este país. Creemos también en la participación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de la NAME, de la Universidad de Costa Rica, como entes para que nos ayuden a supervisar las obras, y que no sea la institución juez y parte, sino que haya un tercero técnicamente capacitado para hacer eso, a ver si no se va a eliminar la corrupción en la parte de obras públicas. Y finalmente, en el control ciudadano directo, porque ya ustedes ni siquiera creen en los gobiernos locales, en las municipalidades. Ustedes tienen que tomar la batuta directamente, sancionar, mencionando dónde están los problemas, dónde se dan los principales focos de corrupción, y que haya una parte gubernamental que logre capturar todas esas cosas y venir a hacer las investigaciones del sitio, desde una mala construcción de una acera hasta la mala construcción de un puente. Don José Manuel Villani. Coincido con lo que señalaba Sergio en cuanto a la necesidad de combatir la corrupción, que la corrupción, por más que se combata, es imposible eliminarla por completo. Es más, todos los gobiernos del mundo existe la corrupción, pero hay mecanismos para poder disminuirla. Y uno de esos mecanismos es la creación de una ley de transparencia y acceso a la información. Esta ley de transparencia y acceso a la información va a cubrir 4 aspectos. El primer aspecto es el control ciudadano, es decir, los ciudadanos pueden accesar por medio de la informática y saber si la proveeduría le compra siempre al mismo proveedor y si siempre el mismo proveedor es el que participa en esas licitaciones, porque los grandes actos de corrupción están en las licitaciones del Estado, donde se manejan millones de dólares, muchas veces en compras. El segundo punto es la rendición de cuentas. Los jerarcas tienen que rendir cuentas. No es posible que un jerarca que gana $1,5 millones de colones tenga una casa de $1 millón. Es decir, ahí hay algo que no está bien. O se sacó el premio mayor de la lotería navideña o hay algo que no concuerda. Entonces es fundamental que los jerarcas rindan cuentas
con el control ciudadano por medio de esta situación, que los ciudadanos pueden denunciar, y también, lo cual es muy importante, es el acceso a la información. Los ciudadanos van a tener acceso a la información sobre la operación de las instituciones del Estado, la operación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la operación del Instituto Costarricense de Electricidad, y por último, la revocatoria de nombramientos de aquellas personas que están cuestionadas. Muchas gracias. Siguiente pregunta es con respecto a la modificación en el sector de la educación para que ésta logre ser más técnica. Muy bien, en este punto nosotros, como mencioné, la educación es uno de los puntos de los 5 temas estratégicos del plan de gobierno, y este es un problema que nosotros lo enfocamos de esta manera y lo podríamos solucionar así. Primero, en un gobierno de nueva generación intervendríamos un órgano que ustedes conocen como el CONESUP. El CONESUP resulta que es el asiento de todos los dueños de universidades privadas. Se sientan ahí, una mesa muy grande, donde se supone que hacen carreras universitarias de nivel, y ustedes saben el porcentaje tan paupérrimo de carreras acreditadas hoy. Cerca del 7% de todas las carreras que se enseñan en el país están acreditadas, el 93% no está acreditado. O sea, la gente está pagando en las universidades privadas por una carrera que no está acreditada. El Estado dejó de construir universidades públicas. No sé si ustedes se han preguntado por qué no hay un campus como el Rodrigo Falso en Cervantes de Cartago, por qué no hay el Tecnológico de Cartago en Limón, por qué no hay una Universidad Nacional como la de Heredia en Punta Arenas. ¿Qué explicación lógica podría haber? ¿Saben cuál? Una, la llegada de la mercantilización de la educación privada superior, y cuando los políticos se revolvieron con las universidades privadas. Lo mismo de los hospitales privados, es el mismo cáncer, igual. La privatización asolapada de las dos instituciones, educación y salud. Un día como hoy tenemos que hacer 2 cosas. El Estado debe ser capaz de dictar una política de decir qué gente necesita el país para este momento. Una política pública, donde se estimule la educación superior orientada desde el colegio, por eso decía plantear el bachillerato en 2 líneas, científico y letras, donde la gente pueda ir escogiendo una carrera, pero que el gobierno pueda decir, más no obligar, porque ustedes saben que hay un problema muy serio, la autonomía administrativa de las universidades públicas son intocables, constitucionalmente. Pero no puede ser que la enseñanza superior privada esté por la libre en Costa Rica. Tenemos que hacer alguna regulación donde el país pueda ser capaz de ir preparando la mano de obra que necesita. Y ya lo dije anteriormente, nosotros creemos que es urgente atender a los adolescentes y jóvenes de este país que no están estudiando en las aulas. Son miles, de decenas de miles de muchachos que no hicieron, perdieron el bachillerato y no volvieron a estudiar. Mucha gente que está haciendo un oficio, que trabajan. Y tiene razón usted, yo conozco 2 abogados en Guásimo y Limón que son jardineros. Pero es que en este país se mercantilizó la educación. Hay universidades que en 2 años gradúan abogados. Y concuerdo con usted, en un gobierno nuevo debemos intensificar lo técnico, los ingenieros. Aquí en Costa Rica hay que traer colombianos para arreglar aires acondicionados, hay que traer chinos para que nos hablen el tablero del Estadio Nacional. O sea, todo lo técnico complicado hay que traer gente de afuera. Y podríamos llenar el Estadio Nacional de administradores y abogados. Entonces, sí se puede, pero se necesita una cosa, voluntad política. Muchas gracias. Siguiente y última pregunta es para todos los panelistas, es con respecto al abastecimiento del agua, cómo evitar la privatización. Don Ronald Flores. Una corrección, creo que esa pregunta de la educación es para todos, señor moderador, creo que era para todos, sí. Para todos, ¿verdad? Don Rey. Con relación a la educación, nosotros apostamos a la ciencia y la tecnología. Hay países como Corea, por ejemplo, Corea era uno de los países más pobres al principio del siglo pasado, Singapur, etcétera, y otras economías que han surgido muchísimo, la misma China, ¿verdad? Pero ellos apostaron a la educación. Nosotros tenemos que dar ese paso como costarricenses y evolucionar en ese sentido. No criar solamente profesionales, como decía la señora, sino técnicos. Las carreras técnicas son muy valoradas en otros países, como en los Estados Unidos. Creo que el INA en este país ha jugado un papel muy importante, ¿verdad? Y hay que reconocer las cosas buenas y hay que fortalecerlo en ese aspecto.
Adecuar también la educación a cada una de las regiones. No es lo mismo la educación para la parte rural que para la parte urbana. No todos los currículos deben ser iguales. Don José Manuel Guillán. Ahí yo concuerdo también. Me parece que el INA, que tiene sedes en prácticamente los 81 cantones de este país, debería de ser una universidad técnica. Es decir, el INA debería de permitirle a los jóvenes estudiar carreras técnicas con las cuales, cuando finalicen, van a tener un trabajo seguro. Como muy bien se mencionaba ahora, hay cualquier cantidad de abogados, cualquier cantidad de médicos, hay una serie de carreras que ya están saturadas, y las personas que se gradúan van a tener les va a ser muy difícil poder conseguir trabajo. Y esto lo que va a traer como consecuencia más bien va a ser descontento de estas personas, y también se van a sentir frustrados. Entonces, desde esa perspectiva también se debe guiar a los jóvenes para que sepan que existe trabajo en estas carreras técnicas, y que lo ideal es que estudien estas carreras técnicas para que puedan, una vez que finalicen sus estudios, conseguir un trabajo digno. Muchas gracias. Don Frank Camacho Silva. Muchas gracias. Con respecto a la educación, nosotros tenemos una preocupación especial, y es que desgraciadamente ha caído en una politización desmedida. El Ministerio de Educación hoy día, para nombrar, realmente ha utilizado el nombramiento de los diferentes maestros, profesores, directores y directores de región como un botín político. Y eso lo vivimos todos los días. Desgraciadamente eso ha hecho que nuestra educación primaria, secundaria y universitaria vaya teniendo un techo, porque las decisiones no se pueden tomar de manera política, tenemos que tomarlas de manera consciente y en función de las necesidades que tenemos en educación. Yo discrepo con don José Manuel con respecto a cómo se concebió y cómo está concebido el INA. A mí me parece que en este momento no sería conveniente en ningún momento convertirlo en una universidad, porque el INA tiene la posibilidad de permitir que entren personas que hayan estudiado como personas que no hayan estudiado. Entonces significa una oportunidad para el grueso de la gente. Lo que tenemos que hacer es informar a las personas de que esta institución existe, para que la gente que no ha tenido acceso a educación superior o media, pues tenga la oportunidad de obtener un título de técnico ahí en el INA. Y para muestra de eso es que aquí en Cartago hay, desde Paraíso hasta La Unión, cerca de 300 talleres de precisión, todos manejados por sus propios propietarios, formados en aulas del INA o aulas del COBAO, o si no en la ciudad de los niños. O sea, sí es importante la educación técnica, y por supuesto que nosotros creemos fervientemente en eso. Bien, con respecto al abastecimiento del agua, ¿cómo evitar la privatización? Don José Manuel. Bueno, en primer lugar, darle rango constitucional al agua como de interés público, eso es fundamental. Es decir, debemos de garantizar que el agua sea utilizada con prioridad, y en ese sentido, la primera prioridad del agua es el consumo humano. Debemos de garantizar que el agua se utilice para consumo humano. La segunda prioridad es que el agua se utilice para la agricultura, porque sin alimentos pues no hay vida tampoco. Ya la tercera sería el turismo o la industria, pero por supuesto el agua debe de estar dentro de la constitución política como de interés público. Al decir de interés público quiere decir que las empresas privadas no se van a poder apoderar del agua. Vivimos, gracias a Dios, en un país que tiene un caudal de agua impresionante a comparación de otros países que realmente tienen faltantes de agua, pero que han logrado hacer una distribución del agua que permite a 30 millones de habitantes vivir en zonas desérticas, porque han hecho un uso racional del agua y han logrado aprovechar el agua. Nuestro país tiene todas las condiciones para poderlo hacer y para poder lograr la protección del recurso hídrico. Y para lograr la protección del recurso hídrico debemos de elevarlo a rango constitucional. Lamentablemente, partidos políticos como el Movimiento Libertario, que tiene otros intereses, no les interesa que el agua sea de interés público. Gracias.
Don Ronald Flores Tela. Mi partido se opone rotundamente a la privatización del agua, rotundamente, y aquí daremos la lucha que haya que dar, pero el agua aquí no se privatiza. No puede ser que, como lo que pasó en Cochabamba, en Bolivia, donde las empresas que estaban a cargo del agua no dejaban ni siquiera a la gente recoger con palanganas en los techos de sus casas, recoger el agua de lluvia. A ese nivel se llegó, la gente no tenía ni siquiera agua para lavar los platos, ¿verdad? Y aquí les voy a decir una cosa que no les gusta a los ticos, ¿verdad? Y es que la responsabilidad de eso recae también sobre ustedes. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Y ustedes siguen votando por partidos que tratan de privatizar, cuyo caballo de batalla es la privatización. Ustedes tendrán la privatización del agua en algún momento. Ustedes tienen que oponerse, porque hay que privatizar algunos aspectos. No estamos en contra de la privatización, pero algunos elementos son estratégicos, y el agua es estratégico para la vida. Sin agua no hay vida. Eso es en síntesis. ¿Cómo hacerlo? Con un buen ordenamiento territorial. Paraíso pertenece al gran área metropolitana que se extiende hasta San Ramón del otro lado. Esta gran ciudad que se está extendiendo desordenadamente, lo que está haciendo es contaminando las aguas subterráneas, que son el futuro de las últimas generaciones, y las aguas superficiales las hemos ya contaminado. Así es que con un buen ordenamiento territorial podríamos entrarle a este tema, y con la participación ciudadana. Repito, si ustedes siguen votando por gente que está privatizándolo todo, ustedes tendrán sus consecuencias. Don Sergio Mena Díaz. Bien, en el caso nuestro con el tema del agua es lo mismo que la electricidad, dos temas, lo mismo que la agricultura. Los países que renuncian al agua, a la luz y a la agricultura viven en situaciones de destrucción total de un país, tanto de igualdad de oportunidades y desarrollo. Realmente nosotros como Partido Nueva Generación, donde tenemos una gran cantidad de gente joven en el partido, estamos heredando una situación que junto con la Caja de Seguro Social, la energía privada de electricidad, perdón, la generación privada de electricidad, que ustedes saben que existe en Costa Rica y que hay grandes intereses, incluido de algunas personas que han estado en política. Y ahora resulta que hay discusiones en la Asamblea Legislativa para hacer el agua de rango constitucional. La pregunta aquí es, ¿a quiénes no les interesa hacer eso? Esa es la pregunta que uno debe hacerse como ciudadano. Porque en un país sensato, donde el interés es nacional y donde no queremos poner en juego el futuro de los niños y de los adolescentes, no habría que discutir que la electricidad sea por siempre de dominio público del gobierno, y el agua también. Puede haber cogeneradores privados, pero un gobierno lo que debe asegurar sobre todo, y vuelvo al tema de la transparencia, no podemos permitir que ningún proyecto en agua y electricidad vaya a caer en manos de pocas personas. Eso es lo que tenemos que cuidar. Porque lamentablemente el gobierno muchas veces tiene que apoyarse en generaciones privadas de electricidad hoy por hoy, y el día de mañana lo que se trata es de proteger el agua para que sea un bien de mañana y no pueda nunca ocurrir nada contra, más que reformar la Constitución política. Por eso los partidos políticos en su mayoría apoyan que eso vaya a rango, pero algunos pocos se oponen. Y lejos de ver para atrás para insultar a otros partidos o para atacar a otras personas, yo creo que tenemos que solucionar los problemas para adelante y a partir de hoy plantear soluciones viables. Eso es lo que yo ofrezco, protección, y eso se hace con diputados en la Asamblea Legislativa, y un partido político de la índole al que yo represento no discute temas tan obvios como lo es la protección del agua en Costa Rica. Don Frank Camacho Leiva. El agua. Volvemos de nuevo al tema de lo que sucede en la Asamblea Legislativa con los que definitivamente tienen fuertes intereses en este recurso. No han querido votar para que el agua sea declarada de dominio público. Hay una nueva ley de aguas en la Asamblea Legislativa que se está impulsando por iniciativa popular, que es urgente para este país, y no han querido que esta ley pase. El agua es un recurso que se nos agota y es un recurso preciado por otros países del mundo. En este momento en Turrialba se está tratando de gestar una zona económica exclusiva
y existe un gran interés por parte del gobierno catarí, por ejemplo, para llevarse el agua desde Turrialba hasta Qatar, y parece que la municipalidad de Turrialba está guiñándoles el ojo para ver si logra montar este negocio. Estamos con una ley de 1942, hoy 13 años del siglo XXI, y por supuesto que es una ley que es absolutamente deficiente, y por eso este país urge de esa ley nueva de iniciativa popular. No se justifica de ninguna manera el pecado que nosotros como costarricenses, como consumidores, hacemos día a día. Es que no es tanto el desperdicio del agua, es el pecado de devolvérsela a la naturaleza absolutamente contaminada. Basta caminar por cualquier barrio de nuestros cantones, de nuestra provincia, y ver cómo va el agua en los caños totalmente viva, en donde va a ir el arroz, los frijoles, los macarrones y todo, y nos creemos civilizados, eso es lo peor, y nos creemos y queremos ser un país de primer mundo. Y si no solucionamos estas cosas, definitivamente de ahí no vamos a salir. Una familia promedio consume 25 metros cúbicos de agua por mes. ¿Por qué de estos 25 metros cúbicos de agua no se toma el canon de 5 metros y se invierte en infraestructura sanitaria para poder de nuevo revertir este daño que estamos creando? Estas son las propuestas del Frente Amplio. Sí se puede, sí hay posibilidades de hacerlo, y sabemos que lo vamos a hacer. Gracias. Bien, señores, de esta manera concluimos este foro. En realidad hay temas en común en todos los partidos, obviamente también son preocupaciones de todos los ciudadanos costarricenses. Básicamente pues se trataron temas, como dije, en común. La parte de la agricultura, un tema importantísimo en nuestro cantón, meramente productor de verduras, tubérculos, cayote, que es uno de los puntos fuertes de exportación. Otro punto, la participación ciudadana. Creo que, señores, les toca trabajar arduamente de aquí a febrero para lograr la participación tanto joven como los adultos para que lleguen a las urnas. Desarrollo de temas indígenas me parece un aspecto importantísimo que también ustedes deberán darle mucho trabajo. La corrupción, el eterno problema político de nuestro país, ojalá se erradique al máximo. La modificación en el sector de educación, otro tema importantísimo, con el cual, si hay una educación eficiente y eficaz, el país pues obviamente va a salir adelante. Y el abastecimiento de agua, ¿verdad? Que supuestamente se dice por ahí que va a ser la que va a impulsar la Tercera Guerra Mundial. Ojalá que no sea así, ¿verdad? Así que bueno, señores, gracias por habernos acompañado. Don Ronald Flores Vega, del Partido de Acción Ciudadana, don Frank Camacho Leiva, del Frente Amplio, don José Manuel Echandi Mesa, del Partido Avance Nacional, y don Sergio Mena Díaz, del Partido Nueva Generación. Buenas noches, y por supuesto, las gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado. Doña Sandra Córdoba, quien es la coordinadora de la Cátedra Florencio del Castillo, del Recinto de Paraíso, se dirigirá a ustedes. Invitarlos a un cafecito a ustedes también, a la salida está el los que quieren café me invitan allá, porque nosotros tenemos que ser. Pero ahí a los chicos estudiantes, al profesor universitario que por allá está, muchas gracias profesor por haber compartido esta noche con todos nosotros. Quiero agradecer también al equipo del CIEP, me acompañan esta noche Yanina Sojo, está por acá. Creo que a ella le merecemos un fuerte también. Al equipo de la acompaña, con todos los muchachotes que están. Un aplauso para ellos.
La fotógrafa. Eso a Nelson que hoy en esta noche. Y al moderador improvisado. ¡Ay, Silvia! ¿Cierto? ¿Dónde está Silvia? Así pronto. ¿Cómo se llama esta hora? 5 medidas estratégicas que había. Pero el desarrollo nacional, ¿verdad? Este teclado. Ahí me avisan cuando puedo desconectar. ¿Cuándo qué? Para quitar la sesión blanca.